Pues buenas tardes. Desde el Ateneo le damos la bienvenida a este acto organizado en colaboración con Fundación Caja Almendralejo. Agradecemos, como siempre, la colaboración de la Fundación Caja Almendralejo y de su director de Relaciones Institucionales, José María Palacios, por la colaboración y el apoyo al desarrollo de este tipo de actividades culturales en nuestra ciudad. Agradecemos, como no, su presencia a nuestro ponente, don José Calvo Pollato, por haber conseguido hacer un hueco en su apretadísima agenda para compartir esta tarde con nosotros. Hoy tenemos un encuentro con la historia. Hace unos meses, en este mismo foro, el historiador Enrique Moradiellos nos alertaba de los riesgos del presentismo histórico, esa tendencia a juzgar el pasado y los hechos históricos con nuestras categorías de pensamiento actuales. En otro orden de ideas, nuestro ponente, José Calvo, suele incidir en muchas de sus intervenciones en la acusada tendencia nacional a poner el foco en los aspectos negativos de nuestra historia, olvidando o minusvalorando los aspectos positivos, algo que también podemos trasladar a nuestro ámbito regional. En los últimos meses, el Ateneo ha organizado un ciclo de conferencias con motivo de la conmemoración del bicentenario del Trienio Liberal, 1823, que no perseguía otro objetivo diferente que el de poner en valor, por supuesto, ese periodo histórico, pero también figuras extremeñas, ilustres, que jugaron un papel muy importante y que están un tanto olvidadas, como don Diego Muñoz Torrero, José María Calatrava, y una lista muy larga de intelectuales, políticos y escritores que jugaron un papel muy importante en la España desde el impulso doceañista hasta mediados del siglo XIX. Nos encontramos hoy en Badajoz, entre Lisboa y Sevilla. Badajoz, una ciudad cargada de historia, de mucha historia. Una historia que merece ser conocida y contada. En Badajoz solemos decir que tenemos mucha más historia que patrimonio conservado. Badajoz contó durante más de 350 años con una importante presencia musulmana, compuesta de diferentes, de bereberes, de almorávides, de almohades, y en la que destacaron figuras como Ibn Marwan, Sabur, el último gobernador de Batalius y primer rey de la Taifa, en la que brilla sobremanera también la dinastía de los Aftásidas, convertida en una auténtica corte de estilo renacentista. Fue en esa época cuando Badajoz tuvo mar. Sí, Badajoz tuvo mar, puesto que el reino de Badajoz se extendía desde el río Zújar al este hasta el océano Atlántico al oeste, y desde más allá del río Mondego hasta el Algarve, con Lisboa convertida en puerto del reino de Badajoz. En 1230, Badajoz se incorpora al reino de León, inscribiéndose la ciudad desde entonces plenamente en la historia peninsular y europea en construcción. Ahí está nuestra fortificación abaluartada, testigo de los numerosos enfrentamientos con nuestros vecinos portugueses, antaño rivales. Una fortificación abaluartada también que fue uno de los escenarios de las guerras napoleónicas en la que el suelo europeo fue protagonista. El nombre de Badajoz también está vinculado al primer viaje de Cristóbal Colón a América, una empresa que había sido estimada por Cristóbal Colón en algo más de 1,5 millones de maravedíes, que no fueron aportados, como se podría haber creído, por las arcas reales en ese momento exhaustas, sino fue aportado por la diócesis de Badajoz, que financió las 3 carabelas, aportando nada más y nada menos que 1.140.000 maravedíes de la suma total. Badajoz ha sido también, a lo largo de su historia, escenarios de visitas y bodas reales, visita de Isabel de Portugal, acogida con todos los honores en su camino hacia Sevilla para contraer matrimonio con Carlos I en el año 1526.
la estancia de Felipe II, hijo de Carlos I, junto a Ana de Austria, fallecida en esta ciudad, mientras que Felipe II aguardaba con sus tropas en la espera de hacer valer sus derechos sucesorios al trono de Portugal. Finalmente, en 1729, Felipe VI y Fernando VI y Bárbara de Braganza contraerán matrimonio en nuestra ciudad rayana, una doble boda real, como se le conoce el intercambio de princesas, por el matrimonio de dos infantas con los futuros reyes de España y Portugal respectivamente. Finalmente, el nombre de Extremadura está también asociado a Fernando el Católico, el rey regente, fallecido aquí en Extremadura, en Madrigalejo, así como Carlos I, fallecido, como todos ustedes saben, en Yuste. Lisboa y Sevilla. Lisboa, un foco de prosperidad en el siglo XVI gracias al comercio de las especies, un periodo en el que se construyen dos de sus iconos patrimoniales más emblemáticos, la Torre de Belén y el Monasterio de los Jerónimos. Sevilla, punto de partida desde el Muelle de las Muelas de la gesta histórica de la primera vuelta al mundo. Sevilla, punto de llegada de la única nave que sobrevivió a ese viaje épico, que bien llevaba su nombre, la nao Victoria. Sevilla alberga hoy, a orillas del Guadalquivir y junto a la Torre del Oro, un centro cultural, patrimonial, turístico, divulgativo, que ha sido impulsado por la Fundación Nao Victoria y que se conoce por el nombre de Espacio Exploraterra. Hace ahora 500 años, en una primavera como esta que estamos conociendo, tuvieron lugar las juntas de Badajoz-Elvas, con el objetivo de encontrar la solución a la cuestión de las Islas Molucas. No les diremos más, por supuesto, al respecto, porque, como bien saben, es el objeto de nuestra conferencia. José Calvo Pollato es catedrático de Historia y doctor por la Universidad de Granada en Historia Moderna. Una de sus principales líneas de investigación ha sido el proceso de transición entre el final de la Casa de Austria y la llegada de los Borbones. Desde 1995 ha publicado más de 40 libros, en los que destaca tanto el ensayo histórico y la novela histórica, género en el que es uno de los autores más conocidos y populares en nuestro país. Además de la investigación, la docencia y la escritura, ha dedicado un tiempo de su vida al servicio público, ocupando los cargos de alcalde de su pueblo, Cabra, en la provincia de Córdoba, y diputado en el Parlamento de Andalucía. En 2005 abandonó la política activa y desde 2008 mantiene una columna de opinión semanal en el diario ABC, en su edición de Córdoba. Ahora ya sí, cedemos la palabra a nuestro ponente, el verdadero protagonista de esta tarde. Les recordamos que después de la conferencia habrá un tiempo para preguntas, seguido de un tiempo, si lo desean, para la firma de libros. Entre los libros que podemos destacar, de 40 libros, de un total de 40 libros, pues los que tienen un objeto con la temática de hoy, La Ruta Infinita y La Travesía Final, y así como el nuevo libro que acaba de salir hace 2 semanas, El Rey Regente, además de otros títulos también muy conocidos y que podrán encontrar al exterior de la sala, en venta por la librería Tusitala. Sin más dilación, le dejamos la palabra a nuestro protagonista. Muchas gracias. Buenas tardes. Me van a permitir que mis primeras palabras sean para agradecer a Iván Cedrón su presentación y una pequeña precisión. Yo no he escrito 40 libros desde 1995, desde 1979, que fue cuando publiqué 40 libros desde el 95, no me habrían dado tiempo casi ni a vivir, ¿no? Agradecerle a la Fundación Caja Almendralejo que nos acoja con esta hospitalidad extraordinaria y desde luego al Ateneo de Badajoz por haberme invitado y, como no, a todos ustedes por haber preferido en una tarde casi primaveral encerrarse aquí para oír hablar a un escritor que un día
tuvo la idea de escribir una novela histórica en contra de la voluntad de su mujer. Hay que ser valiente, ¿eh? Mi mujer no quería, yo era, en fin, un historiador con cierto recorrido, si quieren ustedes, ya saben cómo es el mundo académico, y por lo tanto ponerme a escribir novelas era un deshonor, ¿no? Era un desprestigio desde el punto de vista académico, y me decía, pero bueno, ¿dónde vas?, ¿no? Bueno, yo me empeñé un poco. La verdad es que mandé la novela a la editorial Planeta. A mí Planeta me había pedido que le escribiese un libro de carácter divulgativo sobre Carlos II, el último monarca de la Casa de Austria, Carlos II y su tiempo, y no me respondían, no me contestaban. Y mi mujer, con cierta retranca, en Andalucía y supongo que aquí también en Extremadura se suele decir la palabra recochineo, ¿no? Y me decía, oye, ¿y qué pasa con tu novela? No, pues mira, no me contestan, ¿verdad? Hasta que me contestaron, el mismo día que me había preguntado que qué pasaba con la novela. Yo estaba deseando que mi mujer, que no estaba en casa, regresase, para decirle que no sabes quién me ha llamado. Bueno, así comenzaba esta aventura de escribir novelas, que saben que en el caso de la novela histórica es un género que ha dado lugar a, yo creo que incluso controversias, si se puede aprender o no se puede aprender historia leyendo una novela histórica. Si quieren después podemos comentarlo y, en fin, hablar sobre ello. Hasta dónde está la fiabilidad de la novela histórica desde el punto de vista histórico, o qué características ha de reunir una novela para que le demos el calificativo de histórica, ¿no? Pero bueno, yo no he venido esta tarde a Badajoz a hablar sobre qué es una novela histórica, pero como les digo, luego si quieren podemos comentar alguna cosa, sino hablar de aspectos ligados a Extremadura en ese gran momento en que españoles y portugueses, si quieren castellanos y portugueses, voy a utilizar el término españoles y portugueses prácticamente se habían venido muy arriba porque se habían repartido el mundo, así como suena. Y por lo tanto, ese momento importante, crucial, no ya solo de nuestra historia o de la historia de Portugal, sino de la historia de la humanidad, es de lo que vamos a tratar. Y me van a permitir que yo haga una especie de preludio, de exordio, primero, para situarnos en el asunto, para situarnos en el tema, ¿no? Saben ustedes que hubo una guerra civil a la muerte de Enrique IV, el Trastamara, al que llamaron el impotente, ¿no? Hemos sido muy dados a ponerle calificativos a nuestros reyes. Ha habido desde el hechizado al hermoso, desde la loca al impotente, etcétera. Bueno, pues la muerte de Enrique IV crea un problema sucesorio muy importante, porque estaba la gran cuestión de si Juana de Trastamara era hija del rey o no era hija del rey. Si Enrique IV era impotente, pues estaba claro que no podía tener hijos. Sin embargo, la reina había dado a luz. ¿Quién había engendrado a aquella criatura? ¿Quién había engendrado a aquella princesa? Había quien negaba que Enrique IV fuese impotente y, sin embargo, podría engendrar un heredero, ¿no? Si Juana no era hija legítima del rey, era una bastarda, ya saben que le llamaron la Beltraneja, Juana había perdido, o no perdido, sino simplemente que no tenía ningún derecho a la sucesión del trono. Un bastardo perdía por esas circunstancias cualquier legitimidad para poder subir al trono, aunque hubo bastardos que subieron al trono en algunos sitios, ¿no? Si eso era así, la heredera directa de Enrique IV era su hermana, Isabel. Si Juana era hija del rey, Isabel era una usurpadora de los derechos de su sobrina. Ese es el gran debate que hay en el momento que muere Enrique IV, en la noche del 11 al 12 de diciembre de 1474. Aquello desencadenó una guerra. Desencadenó una guerra porque Castilla estaba partida, había defensores de los derechos de Isabel, había defensores de los derechos de Juana, y los aragoneses apoyan los derechos de los partidarios castellanos de Isabel, mientras que los portugueses apoyan los derechos de los partidarios castellanos de Juana. Ese es el conflicto. A mí siempre me ha atraído mucho y pensar, ¿no?, qué pudo haber ocurrido. Eso no es historia, pero de alguna manera invita a la reflexión. ¿Piensan por un momento que esa guerra la hubiesen ganado los castellano-portugueses, vamos a llamarlos así?
la unidad habría sido entre Castilla y Portugal. Y lo que hoy es esa frontera que ustedes tienen ahí a pocos kilómetros, estaría en la otra parte de la península. Estaría en lo que era la antigua corona de Aragón. La historia hubiese sido, no sé cómo, pero desde luego completamente distinta a cómo fue. Esa guerra la ganaron, o por lo menos consiguieron el objetivo fundamental, los castellanos aragoneses. Y el objetivo fundamental era dilucidar quién era la reina, o Juana o Isabel. E Isabel se convierte en reina de Castilla, es la reina católica por excelencia. Pero si uno revisa con detalle el Tratado de Alcasovas-Toledo, que es el que pone fin a esa guerra en 1479, ya no aparece tan claro que la guerra fuese ganada por los castellano-portugueses, perdón, por los castellano-aragoneses. Está claro que consiguen el objetivo fundamental, que es sentar a Isabel en el trono de Castilla y que la Beltraneja marche a Portugal, quede recluida durante muchísimo tiempo en Coimbra. En la corte de Castilla se referían a ella como la monja de Coimbra. Pero revisando ese tratado con más detalle, hay en este momento ya una pugna importante entre la marina castellana y la marina portuguesa por hacerse con las grandes rutas transoceánicas. Si ustedes se leen el Tratado de Alcasovas-Toledo, verán que quien se lleva la parte del león son los portugueses. Castilla renuncia a una buena parte del control de esas rutas marítimas. Es cierto que va a controlar las Canarias, que quedan para la corona de Castilla, pero las Cabo Verde, las Azores, las Madeira y la posibilidad de navegar hacia el sur, hacia lo que se llamaba la Mina, que hoy conocemos como el Golfo de Guinea, y más al sur todavía, para abrir una ruta que permitiese llegar a donde estaban las especias, que tenían grandes dificultades para entrar en Europa desde que Constantinopla había caído en manos de los otomanos, y por lo tanto ese comercio no es que hubiese quedado interrumpido, pero tenía dificultades. La situación uno hace pensarla, es decir, ¿a qué cedieron los castellanos aragoneses para que Isabel se convirtiese en reina? Mientras que los portugueses se llevan la posibilidad de controlar esas rutas marítimas. En cualquier caso, quedaba abierta la posibilidad de que Castilla pudiese navegar hacia Poniente, pudiese navegar hacia Occidente. Por lo tanto, esta historia arranca de ese 1479 en que se firma ese tratado. Y los acontecimientos en los años siguientes, en las décadas siguientes, van a precipitarse. Colón va a emprender un viaje, yo no voy a detenerme en contarle los entresijos del viaje de Colón, pero sí va a emprender un viaje en que pretende llegar a las Indias, que es donde están las especias, navegando hacia Poniente, navegando hacia el occidente, cruzando el Atlántico. Y no pierdan de vista esto. Los marinos de aquel momento están convencidos de que Ptolomeo tenía razón, el gran geógrafo clásico antiguo. Ptolomeo había valorado que el perímetro de la Tierra era algo más de, voy a darlo en kilómetros, en aquella época esa unidad no existía, algo más de 28.000 kilómetros. Saben que la Tierra tiene algo más de 40.000 kilómetros. Por lo tanto, había un error de 11.000 y pico kilómetros entre los cálculos que había hecho Ptolomeo y que eran, repito, los que estaban manejando los marinos de finales del siglo XV y también de comienzos del siglo XVI. Ese perímetro de la Tierra contenía un error, y un error de bulto, muy grave. El viaje de Colón, por lo tanto, lo que le ha planteado a los reyes católicos es que se puede llegar a las Indias mucho más rápidamente de lo que lo están haciendo los portugueses. La tierra es más pequeña, él navegando una serie de millas a poniente terminaría llegando a las Indias, terminaría llegando al Cipango, al Catay, del que había hablado Marco Polo 200 años atrás. Y Colón llega, se encuentra con una tierra que piensa que son las Indias. Cuando regresa en 1493, lo que está convencido y lo que le dice a los reyes católicos que se encuentran en Barcelona en aquel momento es que han llegado a las Indias, que por lo tanto la carrera por controlar el riquísimo comercio de las especias no ha terminado. Los portugueses siguen todavía bajando
por el continente africano y no han llegado al extremo sur. Saben que el extremo sur de África se encuentra a 36 grados de latitud sur. No han llegado a lo que luego ellos llamaron el Cabo de las Tormentas en un primer momento y más tarde de Buena Esperanza. Por lo tanto, quien parecía que podía ganar aquella carrera era Castilla. Colón acababa de llegar a las Indias. Los portugueses no habían encontrado el extremo sur de África. Piensen por un momento lo enormemente atractivo de la situación. Las dos grandes potencias navales de Europa de aquel momento están echando una carrera y están echando un pulso. Claro, la noticia de que Colón ha llegado a las Indias. En Lisboa ya se pueden ustedes imaginar cómo sienta. El rey de Portugal inmediatamente protesta porque aquello va en contradicción con lo que habían firmado en el Tratado de Alcasovas de 1479, en que la ruta a las Indias quedaba abierta para Portugal. El Papa interviene, promulga una serie de bulas, 4 en concreto, desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, son las bulas alejandrinas, y toma la decisión de que, y aquí es cuando, en fin, lo que les decía al principio, portugueses y españoles se han venido arriba porque lo que esas bulas hacen es que se están repartiendo el mundo. Trazan un meridiano 100 leguas a poniente, 100 leguas al oeste de las Islas Azores. El rey de Portugal protesta. Se considera perjudicado porque, claro, se traza un meridiano 100 leguas al oeste de las Islas Azores, pero hay un contrameridiano, es decir, el mundo se ha dividido en 2 hemisferios. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que los hemisferios es esto, un hemisferio norte boreal y un hemisferio sur austral, pero puede haber un hemisferio oriental y un hemisferio occidental, y eso es lo que están haciendo con las bulas del Papa. Esa protesta va a llevar a que haya un acuerdo en Tordesillas al año siguiente, en 1494, y se decide modificar la posición de ese meridiano, es decir, la posición que partía el mundo en 2 hemisferios. En lugar de estar 100 leguas al oeste de las Azores, va a estar 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Y no dicen más, de las Islas Cabo Verde. Si luego cuando estén en casa tranquilamente consultan un mapa, pueden ver que entre la isla Cabo Verde situada más a levante y la isla Cabo Verde situada más a poniente hay algo así como 110 kilómetros. ¿Desde qué isla estaban midiendo? ¿Desde qué isla estaban tomando como punto de referencia para trazar las 370 leguas? Es que de eso se va a hablar luego en Badajoz. Es decir, ¿dónde quedan las Islas de las Especias al haber partido el mundo en 2 hemisferios? Si quedan en el lado de uno o quedan en el lado de otro. Lo primero que hay que hacer es decir de dónde empezamos a medir las 370 leguas. Y vuelvo a repetir que había 110 kilómetros, que no es poca cosa, de diferencia entre la isla situada más al este de las Cabo Verde y la isla situada más al oeste. 4 años después de Tordesillas, en 1498, los portugueses llegan por fin al extremo sur de África, y Vasco da Gama, muy poco después, va a regresar a Lisboa. Ese es un momento, yo creo, que impresionante en la historia portuguesa y, si quieren, también en la historia de la humanidad, con el primer gran cargamento de especias que viene por la vía del Índico y bordeando el continente africano. Es decir, las especias habían llegado a Europa vía mediterránea, cruzando el Mar Rojo y por el Mediterráneo. Comercio que estaba monopolizado por los árabes en una primera parte y en una segunda por los venecianos, ¿no? Quizá alguno de ustedes se esté preguntando en este momento, bueno, y las especias que hoy nos vamos a la tienda de la esquina y compramos un bote de pimienta por €1 o por 2, ¿no? O clavo o canela, ¿no? Se compra una caja, un paquete de canela por un precio simbólico. Eso no era así en finales del siglo XVI. Entre otras razones porque hoy las especias tienen una utilización gastronómica, pero sobre todo para potenciar determinados sabores en las comidas y cosas de este tipo. Entonces eran un conservante extraordinario. No había manera de conservar los alimentos y muy poco después olían mal, sabían mal. La manera de disimular ese olor, ya saben por qué le echan limón al pescado, ¿no? Y hoy todavía hay quien sigue empeñado en seguir echándoselo, ¿no? Se le echaba para disimular ese mal olor que podía tener el pescado porque estaba pasado de fecha. Por lo tanto, las especias tenían el enorme valor de poder mantener
la posibilidad de comer alimentos que ya estaban en unas condiciones que por su olor y por su sabor prácticamente no tenían posibilidades. Ese era el gran valor de las especias y por tanto se pagaba por ellas cantidades verdaderamente fabulosas, ¿no? En los años siguientes los españoles empiezan a darse cuenta de que Colón no ha llegado a las Indias. Colón sigue empeñado en que él ha llegado a las Indias, sigue manteniendo su idea de que al otro lado del Atlántico están las Indias y por lo tanto los españoles que empiezan a dudar de que aquello sean las Indias y que puede ser un nuevo continente, empiezan a pensar que al otro lado de esas tierras hay un mar, hay otro mar, y que al otro lado de ese mar es donde estarían las Indias. Van a empezar a buscar ese mar y lo encuentran en 1513. Fíjense, claro, para la vida de una persona, desde que hemos empezado a comentar esta historia en 1479, el Tratado de Alcasovas, si quieren, desde el momento en que se hace el viaje de Colón en 1492 hasta 1513, ha pasado muy poco tiempo. Quizá 20 años en la vida de una persona es mucho, en la historia no es nada. Y fíjense lo que están haciendo las marinas de estos dos países. Están ensanchando el mundo. ¿Qué conocían los europeos del mundo en 1480? ¿Qué conocen en 1513? Piensen por un momento en un mapa lo que han hecho. Han bajado al extremo sur de África los portugueses, han navegado por el Índico, han llegado a contactar con los árabes para convertirse ellos en los intermediarios que traen las especias a Europa. Los españoles han cruzado el Atlántico, han descubierto una tierra de la que Europa no tenía noticias y además han descubierto el mar que hay al otro lado. La gran aventura a partir de ese momento es cómo pasar del Atlántico a ese otro mar que hay al otro lado. Encontrar un paso, buscar la manera de llegar. La gente de entonces, y a mí me ha agradado mucho que Moradielos estuviera aquí hablando de presentismo, los españoles de aquella época podían tener muchos defectos, pero luego tenían unas virtudes extraordinarias y desde luego unas capacidades que ya las quisiéramos tener hoy, ¿no? ¿Cómo llegaron del Atlántico al Pacífico, al Mar del Sur, en algún momento? Llegaron a desarmar un bergantín en la costa atlántica, echárselo a cuestas, un barco, y volver a montarlo como si fuese un mecano en la otra costa y navegar con él. Eso hoy nos parecería demasiado. Estamos en la época del yogur, ¿no? No era cuestión de ir armando y desarmando barcos para poder navegar o hacer cosas de este tipo. Hay que buscar un paso. Y empiezan a buscarlo desde muy pronto, dudan si el paso está hacia el norte. Piensen que hoy lo vemos todo muy fácil, pero en aquel momento no tienen ni idea. ¿Está el paso para llegar al Mar del Sur desde el Atlántico al norte? ¿Está al sur? Pensaron que al sur, y que si el extremo sur de África se encontraba a 36 grados de latitud sur, el extremo sur de lo que ya se llamaba América, o empezaba a llamarse América, inadecuadamente, como ustedes comprenderán, debería estar también a 36 grados, pensaban. Resulta que América se extiende mucho más al sur en latitud. Si el extremo sur de África está a 36 grados, el extremo sur de América está a 55. Y 20 grados, 19 grados, un grado de la circunferencia equivale aproximadamente a 115 kilómetros. Multipliquen los 20 grados por 115 kilómetros. Es decir, tienen que bajar mucho más de 2.000 kilómetros navegando con lo que tienen para encontrar un paso o ese extremo sur. Y eso es lo que consigue Magallanes. Y ya empezamos a hablar de elementos extremeños. Magallanes es un marino, un importante marino portugués. Por cierto,
la historiografía tradicional portuguesa lo ha tenido como prototipo de traidor. Saben que en todas las historias hay prototipos de traidores. En España yo creo que tenemos por lo menos dos. Uno es Don Opas, el obispo que traiciona a Don Rodrigo en la batalla de la Janda, se pasa al bando musulmán, los visigodos pierden la batalla, aquello se convierte en un desastre y los musulmanes avanzan por la península sin tener grandes dificultades. Y el otro es Bellido Dolfos, recuerden ustedes, el que apuñala a Sancho II en los muros de Zamora. Magallanes ocupó en la historiografía tradicional portuguesa ese papel, porque se viene al servicio de España para encontrar un paso que les permita llegar a las especias donde ellos quieren llegar o han llegado. Por otro lado, pero no se sabe si quedan en un hemisferio o en otro, es decir, Magallanes está ofreciendo la posibilidad de que una escuadra española encuentre el paso, llegue a las Indias y resulte que las Indias, las islas de las especias concretamente, queden en el hemisferio hispano. Con lo cual, el gran negocio que Portugal en aquel momento tiene montado y que ha permitido construir el impresionante monasterio de los Jerónimos o la Torre de Belén, por ejemplo, se venga abajo. Entenderán por qué esa circunstancia. Pero es conveniente pararse un momento en lo que firma Carlos I con Magallanes en Valladolid, las capitulaciones de Valladolid del año 1518, un año antes de que esa flota zarpe del puerto de Sevilla. Lo que allí se dice es cuál es el objetivo de esa expedición, que era un objetivo triple. Primero, encontrar el paso. Segundo, navegar por el Mar del Sur, lo que hasta aquel momento. Y tercero, determinar dónde estaban las Islas de las Especias. Si quedaban, según la partición hecha en el Tratado de Tordesillas, en el hemisferio hispano o quedaban en el hemisferio lusitano. Y hay un detalle que a veces se ha pasado desapercibido. Carlos I no quiere problemas con Portugal. En realidad son familia. Y deja muy claro en esas capitulaciones que no se entrará en aguas del hemisferio portugués. Que el tornaviaje, es decir, el viaje de regreso, se hará por el mismo camino de ida. Es decir, esos barcos navegarán por aguas del hemisferio hispano. Salen de Sevilla, cruzan el Atlántico, el Mar del Sur, llegan a las Islas de las Especias, que piensan que están en el hemisferio hispano, y luego regresarán por el mismo camino. Las capitulaciones de Valladolid están expresamente prohibiendo que se le pudiera dar la vuelta al mundo. Léanselas luego, las capitulaciones de Valladolid. Hay un punto que queda perfectamente claro. Se pone una flota al mando de Magallanes. En aquella época era muy frecuente que gentes de una nacionalidad entraran al servicio de un rey de otra nación. Hay marinos españoles que están al servicio de Portugal. Un extremeño terminará estando al servicio de Portugal, Hernando de Bustamante, ahora me referiré a él. Pero también que marinos portugueses estuviesen al servicio de los reyes de España, por ejemplo, o que algunos estuviesen al servicio de Inglaterra. En aquel momento Inglaterra y Francia eran cuestiones menores, comparadas con la España de la época y el Portugal de la época. La flota de Magallanes parte del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Bajan por el Guadalquivir y llegan a Sanlúcar de Barrameda 2 días más tarde, que era lo que tardaban las flotas en llegar a Sanlúcar. Y aquí hay un hecho que los historiadores no tenemos una razón para poder explicarlo. La flota se queda en Sanlúcar de Barrameda 40 días. Eso era un desastre. ¿Qué pasaba con toda la comida que llevaban a bordo fresca? Y no tenían latas de conserva, ni frigoríficos, ni nada que se le pareciese. Es decir, la comida fresca podía durar un mes, mes y medio, lo que durase. Casi todo era comida de frutos secos, de queso, queso curado, vino, aguardiente, que se consideraba como comida. La comida fresca se iba en pocas semanas. ¿Por
¿por qué está la flota hasta el 20 de septiembre parada en Sanlúcar de Barrameda? Cuando uno escribe una novela y la historia no deja claro por qué ocurre un acontecimiento, el novelista tiene derecho a imaginarse qué pudo ocurrir, porque no está faltando a ninguna verdad, no hay verdad, por lo tanto no hay mentira. Hay una posibilidad que se puede extraer. Yo, en la Ruta Infinita, donde cuento la primera vuelta al mundo que da Juan Sebastián Elcano, doy una explicación de por qué esa flota permanece allí parada 40 días. Luego, si se lee la novela, ya se enterará. Magallanes cruza el Atlántico, tiene dificultades muy grandes, y en uno de los barcos, en la Concepción, Magallanes lleva 4 naos, hay quien dice que 3, y 2 carabelas. Parece que son 4 naos y una carabela. La carabela es la Santiago, es un barco más pequeñito, que les servía para aproximarse a la costa, tiene menos calado, por lo tanto, con menos profundidad puede acercarse más que una nao que tiene más entidad, más calado, y por lo tanto puede embarrancar con muchísima más facilidad si se acerca a la costa. Esas 4 naos son la Victoria, la Concepción, la Trinidad y la San Antonio. En la Concepción va el único extremeño que iba en aquellas tripulaciones. No sabemos exactamente cuántos hombres embarcaron. Se han dicho 237, 239, 240, hay quien amplía la cifra a 250, hay quien ha llegado incluso a hablar de 265. Hay listas que dan una cantidad mayor, una cantidad menor. La mayor parte son españoles, de muy diferentes lugares, pero extremeños no hay más que uno, y va embarcado en la Concepción. En la Concepción va también embarcado como maestre Juan Sebastián Elcano. Por lo tanto, allí deben conocerse Hernando de Bustamante y Juan Sebastián Elcano. Yo no voy a entrar, sé que en Extremadura hay una polémica muy fuerte, la mayoría piensa que Hernando de Bustamante es de Mérida, pero alguien ha dicho que no es de Mérida, que es de Alcántara. Yo no voy a entrar, como ustedes comprenderán, entre otras razones porque no tendría mucho sentido, ¿no? Por mi parte. Parece ser que en algún momento el propio Bustamante dice que es de Mérida, pero parece ser que también en otro momento dice que es de Alcántara. Bueno, pues ahí queda. Se ha tratado de explicar por qué dice que es de Alcántara y no de Mérida, pero que era de Mérida. Otros dicen que no, que era de Alcántara, y que cuando miente, como no tenemos la partida de bautismo, no ha aparecido, no la conocemos, la partida de bautismo, pues Hernando de Bustamante debe conocer a Juan Sebastián Elcano navegando en la Concepción. Y se van perdiendo barcos. La Santiago se pierde en las costas de lo que hoy es Argentina, antes de llegar a donde está el estrecho que se llamará de Magallanes. Allí deserta otro barco, la San Antonio, que era el barco más grande de la escuadra, era la despensa de la escuadra. Y viene a España. Lo justificaron luego diciendo que en esas capitulaciones de Valladolid de 1518 se decía que si encontraban el paso, que uno de los barcos regresase rápidamente a España diciendo que lo habían encontrado. Es decir, estaban con la expectación de la posibilidad de que eso ocurriera. Y por lo tanto el rey quiere que si eso ocurre, saberlo rápidamente. La San Antonio vuelve a España, pero sin consentimiento del almirante, sin consentimiento de Magallanes, está desertando. Es más, ha habido un motín a bordo, han sustituido al capitán y han regresado a Sevilla. De hecho, los meten en la cárcel cuando llegan. Llegan a lo que hoy es el estrecho de Magallanes. Y si luego ven en un mapa, el estrecho de Magallanes es un auténtico laberinto de islas entrantes, de salientes. La facilidad de perderse en aquellas aguas es extraordinaria. Es un momento en que piensan que han podido llegar al mar, pero no lo ven claro. Magallanes manda a 4 hombres que suban a una colina para que le digan si desde allí están divisando el mar. Uno de esos hombres es Hernando de Bustamante. Probablemente es de los primeros que ve el Océano Pacífico.
de esa expedición, me refiero. Núñez de Balboa lo había visto 6 años antes. De hecho, cuando vuelven a decirle a Magallanes que efectivamente al otro lado hay un mar inmenso, Magallanes decide que hay que darle un premio a esta gente, 4.500 reales. No era poca cantidad para la época. Eso es lo que luego reclamará Hernando de Bustamante como uno de los que ha pedido ese crédito. Los 3 barcos que quedan se adentran en el Atlántico, en el Pacífico, y le cambian el nombre al mar. Ven las aguas tan calmadas, tan templadas, que lo que hasta entonces había sido el Mar del Sur empieza a llamarse el Mar Pacífico, el Océano Pacífico. Y pensaban que era un mar pequeño. Lo lógico, si la Tierra tenía 28.000 kilómetros, habían medido lo que tenía el Atlántico, donde habían llegado, sabía Magallanes que había navegado con los portugueses, la distancia que se había recorrido desde Portugal para llegar cerca de las Islas de las Especias, lo que ellos pensaron era que tenían las Islas de las Especias a la vuelta de la esquina. Quizá por eso se aventuraron a meterse por un mar tan inmenso como el Pacífico, porque pensaban que era pequeñito. Lo hicieron sin comida. La despensa de la escuadra, la San Antonio, se había marchado. Si luego, yo no recomiendo nunca a nadie que lea Pigafetta, ¿no? No busquen, por ejemplo, el nombre del Cano en Pigafetta, en el diario de Pigafetta. No lo nombra. Debieron llevarse mal. No lo nombra, ni para bien ni para mal, no lo nombra. Pigafetta cuenta lo que pasaron. Cómo pagaban medio ducado, que era mucho dinero, por una rata. Cómo llegaron a hervir los cueros con que protegían los mástiles de la rosadura de las maromas. Llegaron a hervirlos en agua para sacarle alguna sustancia. Están a punto de fracasar por completo, pero terminarán llegando a las Islas de las Especias. Pero Magallanes no llega. Magallanes muere en un combate en Mactán en abril de 1521. Mactán está al sur de lo que hoy son las Filipinas. Hay una serie de aventuras complicadas en esas islas. Hay una traición terrible en Cebú. Asesinan a una treintena de marinos, de tripulantes de estas expediciones, de tal manera que no tienen gente para manejar los 3 barcos que le quedan. No tienen gente suficiente para manejar la Concepción, la Victoria y la Trinidad. Y lo que deciden es pegarle fuego a la Concepción. El Cano y Bustamante tienen que irse a otro sitio, a uno de los 2 barcos que quedan de la escuadra, y se van los 2 a la Victoria. Y a partir de aquel momento se han quedado sin capitán, hay varios mandos que se van sustituyendo, hasta que deciden que los 2 que mandan los barcos que quedan son Gonzalo Gómez de Espinosa, un burgalés, manda la Trinidad, y Juan Sebastián Elcano, que había embarcado como maestre, mandará la Victoria. Esos son los que llegan a las Islas de las Especias, a Tidor, y desde allí toman una decisión. La Trinidad revienta. La habían cargado tanto de clavo que revienta el casco. No era una vía de agua, había que cambiarle el casco entero. Eran 6 o 7 meses esperando. La decisión que Gómez de Espinosa y Elcano toman es que Gómez de Espinosa se queda con el barco para que se repare y que Elcano continúe. Pero Elcano decide no obedecer las capitulaciones de Valladolid. Se mete en el hemisferio portugués, navega por el Índico, llegará al extremo sur de África, subirá por el Atlántico y terminará llegando a Sanlúcar de Barrameda. E inmediatamente le escribe al rey. En la Victoria han llegado 18, Elcano y 17 más, 3 nativos, que siempre nos olvidamos de ellos. Entre esos 18 está Hernando de Bustamante. Está también Pigafetta. Está también el piloto del barco. Elcano es el capitán, Hernando de Bustamante es cirujano barbero. La cirugía, que hoy es muy importante en la medicina, en el siglo XVI era considerada una cuestión menor. Eso se le dejaba a los barberos. Eran los que ponían las sanguijuelas para hacer las sangrías, los que abrían rajas para hacer también una sangría que era, en fin, un sistema muy utilizado en la época. Los que suturaban las heridas eran los barberos. Elcano escribe a Carlos I, que está en Valladolid, y le dice que le ha dado la vuelta al mundo.
Es decir, le está diciendo también que no le ha hecho caso a lo que estaba diciendo en las capitulaciones de Valladolid. Pero Carlos I parece que no repara en eso y le dice que vaya. Y le dice que vaya acompañado de los dos hombres que él vea con mayores conocimientos de los que han llegado, para que entre los tres le cuenten lo que ha ocurrido. Quien tiene muchos datos es Pigafetta, pero Elcano no escoge a Pigafetta. Pigafetta no lo ha nombrado en el diario, eso quizá Elcano no lo sabía, pero estaba claro que se llevaban mal. Elcano decide que vaya con él Hernando de Bustamante, el extremeño, y Albo, piloto probablemente era griego, de alguna isla griega. Los tres se presentan en Valladolid y Carlos I hace caso omiso de lo que había dicho en las capitulaciones. Que le cuenten cómo le han dado la vuelta al mundo, le dicen que han llegado a las Islas de las Especias, han traído especias en la Victoria en cantidad tal como para pagar el costo de toda la escuadra. Antes ha dicho Iván lo que costaba la escuadra de Colón. Esta costaba 5 veces más, 8,5 millones de maravedíes. Vendieron el clavo, pagaron los 8,5 millones de maravedíes y le sobraron 350.000 prácticamente. Tienen que comparecer ante un juez, Leguizamo, y allí declaran cosas de rebeliones, de cómo ha muerto Magallanes, pero ahí tienen a Hernando de Bustamante, que ha debido tener una magnífica relación con Elcano. Y los españoles lo que dicen en ese momento es que las Islas de las Especias, a donde ellos han llegado, se encuentran en el hemisferio hispano. Y los portugueses dicen lo contrario. Estamos en el año 22. Es decir, Elcano ha llegado el 6 de septiembre de 1522 a Sanlúcar de Barrameda. Y en Vitoria, donde está Hernando de Bustamante, a quien el rey ha ratificado que se le paguen los 4.500 reales que le había prometido Magallanes si encontraban el mar que ellos iban buscando y por lo tanto la realidad del paso. Y también le concede un escudo de armas. Fíjense que siempre se ha hablado del escudo de armas que el rey le concede a Elcano, con la famosa leyenda de primus circundedisti me. El rey le concede un escudo también a Hernando de Bustamante. Hay un escudo partido, en la parte superior son 2 leones y en la parte inferior algo parecido a lo que también le había hecho Elcano. Un árbol de especias y algunas especias más, clavo, canela, etc. Y una leyenda que dice Ferdinandus Hernandus circundidisti orbem. No le dijo primus, circundidisti orbem. Fernando, Hernando, le diste, rodeaste el mundo, le diste la vuelta al mundo. En Vitoria hay una reunión entre portugueses y españoles para ver si se ponen de acuerdo en dónde quedan las Islas de las Especias, si quedan en la zona, en el hemisferio hispano o quedan en el hemisferio lusitano. No hay acuerdo y se decide que se reúnan en Badajoz. Alternativamente en Badajoz y ¿se dice Elvas o Elvas? Elvas. Elvas. En Badajoz y en Elvas. Y aquí van a venir los más importantes cartógrafos, los más importantes pilotos, los más importantes astrónomos, tanto de la parte portuguesa como de la parte española. Van a reunirse en abril-mayo van a ser las reuniones, abril-mayo de 1524. Es decir, estamos en vísperas de llegar al 500 aniversario de aquellas reuniones que se celebraron en ambas ciudades. Yo no sé exactamente a qué distancia está el Elvas de aquí, pero serán 15 kilómetros o no sé, aproximadamente, porque se decía que 10-11 kilómetros. Y una cosa así, ¿no? Deciden reunirse por primera vez el 11 de abril, 10, 11, 12 de abril, en el Caya, en un puente sobre el río Caya, para determinar cómo van a presentarse, qué documentos van a preparar, qué documentos van a presentar y dónde van a reunirse. Por parte de los portugueses hay 2 cartógrafos muy importantes, los Reinel, que han estado antes al servicio de España y ahora están al servicio de Portugal.
Esto encaja con lo que les decía hace un momento, incluso los grandes secretos de Estado de la época es poseer buenas cartas de navegación, es decir, poseer mapas, poseer datos sobre dónde se puede navegar en mejores condiciones, cuáles son las rutas más interesantes. Está el doctor Farías, está Lopo Homem por la parte portuguesa, está Lope de Sequeira, es decir, está la florinata de los navegantes, de los marinos portugueses que vienen a debatir con los españoles. ¿Quién está por parte de España? Está un hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, que aparece como jefe de la expedición. Está Diego Ribeiro, portugués de origen, pero probablemente el mejor cartógrafo con que cuentan en aquel momento los españoles. Está un hermano de Américo Vespucio, está Juan Sebastián Elcano, y se van celebrando reuniones alternativamente. Se reúnen en Badajoz, después de ese encuentro en el límite, en la frontera, en el Caya, se reúnen en la catedral. A los pocos días vuelven a reunirse en lo que se llama la Cámara Portuguesa, es decir, el ayuntamiento de Elvas. Vuelven a reunirse de nuevo en Badajoz, y una de las reuniones se celebra en el ayuntamiento, un ayuntamiento que era nuevo en aquella época, acaba de construirse un consistorio nuevo en el siglo XVI, allí hay otra reunión. Vuelven a reunirse en la Cámara Portuguesa, vuelven a reunirse por tercera vez aquí en Badajoz, y se reúnen una última vez en el Caya el 31 de mayo, es decir, las reuniones han sido, fíjense, desde 10, 11 de abril, que han comenzado las reuniones, hasta finales de mayo, 50 días. Unos y otros han aportado documentos. Yo en la travesía final cuento qué pasa en esas reuniones. Entenderán que hay elementos de ficción, como no puede ser de otra manera, y la bronca que se organizan unos con otros, ¿no? Cada uno aporta lo que tiene, globos terráqueos, mapas planiferios, aportan medidas. Los españoles sostienen que el meridiano, el contrameridiano, es decir, la otra línea que daba una serie de leguas más allá de donde estaban las Molucas y en consecuencia las islas que daban en el hemisferio español. Los portugueses dicen que el meridiano queda mucho más al este y que por lo tanto las Molucas, las Islas de las Especias, quedaban en dominio portugués. No hubo acuerdo. Es decir, en Badajoz y en Elvas no hubo ningún acuerdo para determinar qué era lo que querían la posición de esas islas. Tanto el rey de Portugal como el rey de España se habían comprometido a no realizar ninguna expedición hasta tanto en cuanto no se hubiesen debatido las posiciones de unos y las posiciones de otros, que es lo que están haciendo aquí en Badajoz y lo que están haciendo en Elvas. Al no haber acuerdo, ya se pueden lanzar expediciones. Y es lo que hará Carlos I. Una nueva expedición siguiendo la misma ruta que antes había seguido la de Magallanes. La va a mandar García de Loayza, Jofré García de Loayza, y curiosamente no partirá de Sevilla. Hubo un tiempo en que hubo dos casas de la contratación. Saben ustedes que la Casa de la Contratación es el gran organismo administrativo donde se controlaban todos los viajes transoceánicos. Entre 1523 en realidad, y 1529 hay otra Casa de la Contratación en La Coruña. Y esa Casa de la Contratación entenderá de las especias. Sevilla seguirá controlando los viajes. Ya saben que no han llegado a las Indias, que América es un nuevo territorio, que se está explorando, que se está conquistando, que se está interviniendo en él. Todo eso se hará desde Sevilla. Pero todo lo relacionado con las especias en La Coruña. Allí se preparará una nueva flota y ahora en lugar de 5 barcos son 7 y muchos más tripulantes, porque la mitad, unos 400 hombres, son soldados. Es decir, Carlos I ha decidido apoderarse de aquellas islas por la fuerza. Elcano va de piloto mayor y también va Hernando de Bustamante, que ha invertido parte de su dinero en armar uno de los barcos, en ayudar a armar uno de los barcos de esa expedición. La expedición fue un desastre.
muere Yufré García de Loaysa, muere Elcano, por eso no sabemos dónde está. Elcano muere en pleno Océano Pacífico y es sepultado en el agua como se hacía con los marinos cuando morían en cualquier momento. Pero no muere Hernando de Bustamante. Hernando de Bustamante llegará a las Molucas, los españoles intervienen, se apoderan de algunos territorios, entran en conflicto con los portugueses, sin saber que en 1929 el rey de España y el rey de Portugal han llegado a un acuerdo y han firmado el Tratado de Zaragoza. Por el Tratado de Zaragoza, España, al menos temporalmente, pero el portugués sabía lo que estaba haciendo. Carlos I renuncia a reclamar que las Islas de las Especias estén en el hemisferio español a cambio de 300.000 ducados. Eso era una cifra fabulosa. Piensen entonces en la importancia del tesoro portugués para pagar 300.000 ducados cuando había pagado 3 años antes, en el 26, la dote de Isabel de Avís, de la mujer de Carlos I, la que es entregada en la misma frontera donde se han celebrado las juntas de Badajoz y Elvas y que ha estado en Badajoz para bajar hasta Sevilla, donde se casa a la carrera con Carlos I. Y digo a la carrera. Algunos de ustedes ya está pensando mal, seguro. Después, si quieren, ahora en un coloquio lo aclaramos. La dote de Isabel eran 900.000 ducados. Para que se hagan una idea de lo que esto podía suponer, piensen ustedes que un buen sueldo, lo que hoy consideramos un buen sueldo, podían ser 100 ducados al año. 120. Estamos hablando de vender esos derechos, al menos temporalmente, por 300.000 ducados, y porque Isabel trae una dote de 900.000 ducados para contraer matrimonio con Carlos I. Fíjense el enorme poderío económico que tiene la corona portuguesa para desembolsar cantidades como esas. Están controlando el comercio de las especias. Y claro, Carlos I ha renunciado, salvo que devuelva los 300.000 ducados, a reclamar la posición de las Islas de las Especias. Les he dicho, el portugués sabía lo que estaba haciendo. Carlos I era el monarca más poderoso de su tiempo, pero tenía siempre más necesidades que dinero ingresaba. Léanse el libro de un emérito catedrático de la Universidad de Sevilla, don Ramón Carande, que escribió un volumen hace ya muchos años, pero que todavía se sigue leyendo con mucho aprovechamiento. Se titula de manera muy significativa: Carlos V y sus banqueros. Estuvo en manos de los bancos, imagínense lo que significa, pues prácticamente toda su vida. El rey de Portugal sabía que Carlos I tendría muchas dificultades para devolver los 300.000 ducados que en el Tratado de Zaragoza le estaba entregando. Bustamante entró en contacto con los portugueses, se relacionó con ellos y terminará muriendo en 1533, cuando iba camino probablemente de las Islas Maldivas. Hay quien dice que envenenado. El veneno era un arma muy utilizada en la época. Que lo fuera o no lo fuera, no lo sabemos. Eso es lo que yo he contado, esa aventura, en esa travesía final, en esta segunda novela. Si la ruta infinita es la peripecia de la primera vuelta al mundo, que como comprenderán ustedes no la dio Magallanes. Lo tenía prohibido. Muere en Mactán. Quien da la vuelta al mundo es Elcano. Y yo todavía oigo por decir la primera vuelta al mundo de Magallanes. No, mire usted, la primera vuelta al mundo del Elcano. En esta segunda novela, esas juntas de Badajoz-Elvas, entre otras cosas, esos acuerdos previos, esos encuentros previos, no hay acuerdo en Vitoria, y esa segunda expedición que sale del puerto de La Coruña la víspera del día de Santiago de 1525. Elcano morirá un año después, en el mar, después de que haya muerto García de Loaysa. Y esto era lo que yo quería contarles, esa aventura en la que Extremadura jugó su papel. Es solo un extremeño el que aparece, hasta donde sabemos, en las listas de tripulantes de la primera vuelta al mundo, pero tiene un papel muy importante en las juntas de Badajoz-Elvas
como comprenderán, referido a la cuestión que yo les he estado explicando. Si hablamos ya de lo que supuso la exploración y la conquista de América, ya saben ustedes lo que hicieron los extremeños mucho mejor que yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Calvo, por este relato tan fascinante, ¿no? Y al principio se hacía la pregunta, ¿no?, de si es posible combinar el rigor histórico con hacer algo ameno, entretenido. Pues la respuesta la han tenido aquí, ¿no? Y es que yo les invito a leer cualquiera de sus libros, porque esa amenidad, esa manera de entretenernos, de esa manera, y al mismo tiempo de aprender sobre todos estos hechos históricos tan importantes y su relación de lo que pasó hace 500 años con el mundo de hoy, pues es algo realmente muy formador y de una forma muy amena. Así que les invitamos a cualquier libro que cojan, de los más recientes. A mí me hace pensar un poquito en los episodios nacionales de Galdós, que por donde lo cojas, por qué periodo, pues siempre entras en ese ambiente, en esos personajes, en esa magnífica recreación de las atmósferas, ¿no? Con la diferencia que José Calvo, bueno, pues que recorre los siglos, pasa de una época a otra, pero siempre con esa capacidad de entretenernos y de divertirnos al mismo tiempo que de enseñarnos con tanta maestría tantas cosas. Así que vamos a pasar a las preguntas del público, que es también la segunda parte importante de este diálogo, de este coloquio. Así que para indicarles que se está grabando esta conferencia, y para la buena calidad de la grabación les pediremos que no hagan preguntas antes de que les llegue el micro. Es muy importante, porque si no corremos el riesgo de que no se oiga la pregunta. Así que bueno, abrimos el turno de palabras. ¿Quién quiere intervenir? Sí. Muchísimas gracias por la exposición que ha hecho. Es verdad que el Cano es el primero que da la vuelta al mundo, pero creo que es un poquito de descortesía en España muchas veces que no se nombre a Magallanes, que fue el creador, el alma, el que tenía la auténtica formación científica, y muchas veces la gente habla del Cano y se olvida de la personalidad de Magallanes, que fue eso, el alma de la expedición. Y después yo he leído en el periódico de hoy, la primera vez que veo Vespucio con B. Toda la vida había, en el periódico de hoy viene Vespucio con B, y es que debe ser una errata, porque jamás había vivido Debe yo serlo, es con V, claro. una errata. Muchísimas gracias. Vespucio se puede escribir con dos Cs, si se mantiene el apellido italiano, o con una C si se españoliza, ¿no? Mire, yo creo que Magallanes tiene un papel muy importante, vamos, sin duda ninguna, y tiene una notable formación científica. Pero le voy a contar una pequeña aventura. ¿Sabe con quién viene Magallanes a España cuando viene en el año 1500? Él viene en 1517, llega a Sevilla, allí va a contraer matrimonio con una sevillana. Magallanes se casa en Sevilla con Beatriz Barbosa, que era la hija del teniente de alcaide de los Reales Alcázares, ¿no? Y de hecho un hermano de Beatriz, Duarte Barbosa, irá en la expedición. Bueno, pues Magallanes, cuando llega a Sevilla, o pocos días después, se hace acompañar por ese sí que la historia se ha olvidado de él, por Ruy Faleiro. Ruy Faleiro es el cartógrafo más importante que hay en aquel momento, yo me atrevería a decir que en el mundo. Y Magallanes se lo trae porque sabe que la presencia de Faleiro es la que avala la exposición que le va a hacer ante el rey. Es decir, Faleiro es la gran garantía por la capacidad y el nivel científico que posee. Lo que pasa es que Faleiro también sabemos, y yo creo un determinado perfil en la novela, que era un hombre apasionado, ¿no?
Le gustaba beber, le gustaban las mujeres, visitaba mucho las mansevías y se iba fácilmente de la lengua. En una época en que todos los datos relativos a esto, en fin, se mantenían como verdaderos secretos de Estado. Se engañó con mapas. Los portugueses llegaron a elaborar un mapa en el que decían que no había paso. Es decir, el mundo se extiende tanto que no hay manera de pasar del Atlántico al Pacífico, que era una manera de disuadir a los españoles de que buscaran llegar navegando por su hemisferio a donde estaban las Islas de las Especias. Yo, en fin, permítame decirle que discrepo un poco de que no se haya hecho justicia con Magallanes. Yo creo que se ha hecho, y en mi opinión, más allá, porque se ha hecho la primera vuelta al mundo de Magallanes. Yo sostengo que la primera vuelta... Magallanes es el almirante de la escuadra. Magallanes es quien dirige los barcos. Magallanes es quien es capaz de soportar el terrible motín que se da en la bahía de San Julián, ¿no? Es decir, nadie puede discutir eso. Yo podría discutir el riesgo que corre en Mactán, que no debió correrlo nunca, que se arriesga. Pigafetta es un verdadero devoto de Magallanes. En fin, si leen el diario de Pigafetta, verán lo que dice Pigafetta cuando muere Magallanes. Ha muerto nuestro guía, nuestro sol, estamos perdidos, el mundo está en tinieblas, poco menos, ¿no? Y a quien creo que no se le ha hecho justicia ha sido a Juan Sebastián Elcano. Yo, de hecho, en la Ruta Infinita, lo que vengo a reivindicar es que la vuelta al mundo quien la da es Elcano, porque yo no sé, y eso no lo sabremos nunca, ¿qué hubiera hecho Magallanes si llega a las Islas de las Especias y le toca volver? ¿Vuelve por el Pacífico cuando pensaban que era una cosa pequeñita y se encuentra de pronto con un mar inmenso? ¿Hubiese desobedecido también Magallanes lo que él había firmado? Porque claro, Elcano no había firmado nada. Eso no lo sabremos, eso ya, en fin, se podría escribir una novela, porque como no lo sabemos y no hay elemento histórico, pero bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Gracias. Buenas tardes. Quisiera saber si hay algún indicio o alguna sospecha en la Sevilla, donde cuando estaba Magallanes ya a punto de embarcar, por parte de los portugueses, del cónsul de Sebastián Álvarez, de un asesinato de Magallanes, porque hay información un tanto confusa, ¿no? De si estaban impidiendo a toda costa que iniciara la travesía. Intentaron convencerlo, pero he leído que sí, que realmente ha habido, bueno, que podría haber habido algún intento, más allá de convencerlo de una manera pacífica, que habían intentado a lo mejor asesinarlo para que no consumara la travesía. Y después otra pregunta: en las juntas de Badajoz-Elvas intervino Hernando de Bustamante y Miguel Sánchez de Rodas, uno de los 18. Sí. Mire, con respecto a la primera, lo que pasa es que yo no sé si se puede situar en Sevilla, pero hay un intento de acabar con la vida de Magallanes en Zaragoza. Intentaron matarlo. Y desde luego que tanto portugueses como españoles, aquí no vamos a trazar una línea de buenos, malos, ese que me parece una estupidez a estas alturas, ¿no? Los portugueses trataron de sabotear por todos los procedimientos que tenían a su alcance los viajes de los españoles, y los españoles trataban de sabotear los viajes portugueses. Es decir, en Sevilla ardió alguna carabela, alguna nao que estaba prestada para hacerse a la mar, y en Lisboa también. Presumiblemente son agentes portugueses los que intervienen en Sevilla y son agentes españoles los que están interviniendo en Lisboa. Es decir, se está luchando por la supremacía mundial en aquel momento. Y podríamos decir, en fin, transportando la expresión, que había una especie de guerra fría. No se había declarado la guerra entre portugueses y españoles, pero había una tensión fortísima y se actuaba en ese sentido. Sé que el cónsul de Portugal en Sevilla efectivamente trató de torpedear y trató de convencer a Magallanes de que abandonase de aquello. Fíjese si había tensión, que en Sevilla, cuando se están reclutando las tripulaciones para los barcos de la flota magallánica, se están enrolando tantos portugueses que Carlos I ordena que no se pueden enrolar más de ese país. Y sabemos que algunos portugueses se enrolaron diciendo que eran gallegos. Claro, era muy difícil
saber la procedencia de un individuo, no había carnet de identidad, no había otras cosas. O sea, alguien decía, yo soy de Faro, pongamos por caso, o soy de Bayona. Bueno, pues, ¿estamos? O sea, que esas tensiones existieron muy fuertes. Y en Sevilla se hablaba de la flota de los portugueses, cuando se están preparando las tripulaciones para la vuelta al mundo. Hay documentación de que en el caso de Hernando de Bustamante prestó declaración al final, cuando se recogen ya las actas de esa junta. Hernando de Bustamante presta declaración a favor de que las Islas de las Especias están en el lado español. De Rodas no tengo constancia, no tengo conocimiento. Buenas tardes, gracias por la exposición. Muchas gracias. Posiblemente si Magallanes hubiese estado haciendo una especie de alusión a lo que ha comentado ahora, hubiese vuelto como oficial, que era por el Pacífico, lógicamente. Una de las naves creo que volvió por el Pacífico y se perdió. Por culpa de los vientos. No llegó a perderse, pero sí, efectivamente, o sea, hay algo, porque es decir, cuando cogió los vientos bien por arriba, ¿no? Creo. Cuando la Trinidad, que es la que ha quedado, cuando Gonzalo Gómez de Espinosa se ha quedado en Tidore, sí, con la Trinidad, y hacen un casco nuevo, lo que intenta es regresar, pero no por el extremo sur. Sí, claro. Es decir, no por el paso que Magallanes ha descubierto, sino que lo que busca es irse a las costas de lo que hoy es Acapulco, a las costas de México, pero las tormentas... Lo que pasa es que los vientos se lo impiden. Los vientos buenos eran los que subían hasta California. Pero es que no los conocían. Es decir, hasta que, por ejemplo, Urdaneta, ya en 1560 y tantos, descubre cuáles son las corrientes que mueven las aguas del Pacífico y los vientos, se puede ya establecer por allí. Pero ese barco no se pierde, que era por lo que decía que no, o sea que todo lo que ha dicho usted sí, pero el barco no se pierde, el barco regresa a Tidor, los portugueses se apoderan de él, lo destruyen, detienen a Gómez de Espinosa y a los españoles, y regresaron algunos, muy pocos, que lograron sobrevivir. Cuando ya se firman los acuerdos, regresan a España. Sí. Bueno, pero mi pregunta no iba por ahí, de hecho esa alusión. Mi pregunta era, ha hablado de la cartografía que se conocía en aquella época, que verdaderamente hay algún mapa importante, aparte del de Piri Rey, ¿no? Porque yo creo que el de Piri Rey es de 1513, me parece, ¿no? No sé si es por esa fecha, que me imagino que lo conocerían los cartógrafos, ¿no? Y en el de Piri Rey sí que se ve el tema de las costas, de la costa sudamericana. No sé si hasta el estrecho de Magallanes, pero sí que hay una cartografía de esa parte de la costa sudamericana. Aparte del de Piri Rey, ¿qué cartografía había importante en aquella época, ya que usted ha hablado de... Bueno, le hago un comentario sobre Piri Rey. Hoy sabemos que es una falsificación, ¿eh? O sea que en 1500 aparecen, por ejemplo, pintadas llamas en los Andes. Nadie había llegado en el mapa de Piri Reis aparecen llamas dibujadas en la zona andina, lo que hoy sería el norte de Chile o por la parte de Perú o una cosa así. No se conocían, es que eso se hizo posterior y se adjudicó a Piri Reis. Saben que el nombre de Piri es como almirante en turco, Reis es almirante, el almirante Piri, ¿no? Sería, hoy sabemos que el mapa se confeccionó ya con conocimiento. O sea que eso que estuvo en el Palacio de Topkapi con los... Eso sí, que lo descubre un alemán en 1930, etcétera, allí, etcétera. Se quedan los turcos con ellos, sí. Eso es falso, está demostrado verdaderamente que es falso, ¿no? Y el de Oroncio Fineus es también... El de Oroncio Fineus. Ese es un poco más posterior, de 1530 o cosas así. Pero mire, el mapa, de los mapas más antiguos, ya que me pregunta por los mapas, hay un mapa que es fundamental, que es el que hizo Juan de la Cosa. Sí, bueno. El de Juan de la Cosa, claro, me está preguntando por la cartografía. Yo creo que Juan de la Cosa es un cartógrafo extraordinario. Y luego los mapas, por ejemplo, que había hecho Ruiz Faleiro, que están en lo que los portugueses llamaron, que es el precedente. O sea, la Casa de Contratación de Sevilla es una copia de la Casa da India que se hace en Lisboa para controlar todos los viajes. Allí están esos grandes mapas. Los Reinel, padre e hijo, que trabajaban en Valladolid, en la corte, hicieron mapas espléndidos, tanto para España como para Portugal, y se falsificaron mapas.
para presentárselos a la nación rival y decir: lo que estás buscando no tiene sentido porque eso no es posible, ¿no? Es decir, la cartografía da unos avances verdaderamente extraordinarios. Hoy los mapas nos parecen poco más que los dibujos de un poco infantiles, si se quiere, pero hay que tener en cuenta que era lo que sabían ellos en aquel momento. Entonces aparecen muchas zonas en blanco e incluso no están bordeadas. ¿Cómo se iban haciendo los mapas en la Casa de la Contratación? Venían unos navegantes que habían recorrido unas leguas, digamos unos kilómetros de costa, y la habían bordeado, la habían venido pintando, iban dándolos, medían perfectamente la latitud. Eso lo incorporaban a lo que llamaban el mapa general, que lo iban agrandando periódicamente con las nuevas aportaciones que se tenían. Eso permanecía en el más absoluto de los secretos, es como el que ahora tiene, pero hay esos magníficos cartógrafos, ¿no? Reinel, Diego Ribeiro, por ejemplo, los mapas que se presentan aquí en Badajoz el Vaz son los de Diego Ribeiro. Y luego están las grandes esferas, es decir, las representaciones esféricas que los portugueses habían hecho, alguna verdaderamente magnífica, que trataron de copiarla los españoles. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, ahí. Muchísimas gracias por lo didáctico de su exposición. Muchas gracias. Hay una cosa, las capitulaciones de Valladolid realmente dice como que establecía la ruta que debía llevar Magallanes hacia las Islas de las Especies. Era necesario hacerlo por el oeste, porque parece que de la lectura de la misma hacía como un distingo entre usted vaya a determinar si las Islas de las Especies están en la demarcación castellana o en la demarcación portuguesa. Cualquier otro que quiera reproducir esa ruta tendrá que pedir licencia y tendrá una especie de derecho de tanteo. Usted primero podrá armar las naos y tal. Pero si va por el oeste, que pone oeste, sin embargo ahí no había que dar licencia. Con lo cual es de suponer que quizás la ruta inicial de Magallanes era por el Cabo de Buena Esperanza, y que es en el momento en que va bajando cuando se plantea la posibilidad de buscar un paso al sur, suponiendo que el Mar del Plata era el paso que se sospechaba y todas las vicisitudes que se dieron en ese momento, y que quizás es parte también de la reserva que traía Magallanes sobre la ruta que iba a llevar, que inicialmente hubiera dicho, o se suponía, que las 5 naos iban a ir por Buena Esperanza y empiezan a ver una ruta mucho más abierta. Ese es un primer punto de duda que tengo. En segundo lugar, lo de que no se podía navegar por aguas portuguesas. No, sí se podía navegar. De hecho, si no, ¿cómo salíamos de la península ibérica? Si eso estaría en el esto. Lo que no se podía era tocar tierra, ¿verdad? No. Pero sí que se podía navegar por aguas del otro mientras uno no parara, no tocara tierra. O sea, no estaba prohibido navegar a barcos castellanos por el hemisferio portugués y viceversa. Se podía navegar, lo que no se podía era tocar el agua. Y en tercer lugar, ya abuso mucho, pero espero que tome nota, porque si no me... Es que me he venido arriba. Y el tercer punto, ¿quién fue para usted la primera persona que dio la vuelta al mundo? Empiezo por el final. Mire, se ha querido averiguar que el esclavo Enrique de Magallanes es el primero que da la vuelta al mundo. Es como, en fin, correr una cosa por etapas, ¿no? 5 años antes usted ha venido con Magallanes, luego ha vuelto por aquí, incluso se ha escrito algo sobre que ese esclavo Enrique pudo haber dado la primera vuelta al mundo. A mí me parece que eso no es cierto. Yo creo que es Juan Sebastián Elcano y los 18 que vienen con él, que navegan en esos 3 años, desde agosto de 1519 hasta septiembre de 1522, ¿no? Sin interrupciones y cosas intermedias, ¿no? Un inciso, ¿ha oído la tesis de Juan Carballo de que pudiera haber sido porque era lengua y conocía algo del malayo, y como era portugués
podría haber sido un caso parecido al de Enrique de Malaca. Pues no lo sé, pero vamos, yo creo que en ninguno de los casos, por eso que acabo de decirle. Luego me ha preguntado la idea de navegar al oeste. Los documentos de la época lo que tratan es de precisar con muchísima fuerza y a veces con reiteración expresiones que hoy nos pueden albergar determinadas dudas. La ruta de África es una ruta exclusivamente portuguesa. Magallanes lo que hace es navegar por la ruta portuguesa, porque por el Atlántico, y voy a conectar con la segunda pregunta que me ha hecho, pueden navegar tanto los barcos portugueses como españoles, porque tiene, mire, 370 leguas al oeste de las islas Cabo Verde. Los españoles entonces no podían cruzar el Atlántico. Por lo tanto, esa era una zona de común movimiento de los barcos de una corona y de otra. Magallanes va a navegar hacia el sur y hasta cerca del Golfo de Guinea, todavía están en el hemisferio norte, pero muy cerca del Golfo de Guinea, es cuando se va hacia el oeste, hacia la costa de lo que ya era América. Quieren llegar primero al estuario del Plata porque allí había llegado Díaz de Solís en el año 1516, muere y su cuerpo es devorado por los... que aquello tuvo un efecto tremendo en aquel momento para poder reclutar luego tripulaciones que pudiesen ir. No pudieron enterrarlo cristianamente y hay que entrar en la religiosidad de la época porque lo devoraron los caníbales, ¿no? Pensaron que aquello podía tener una posibilidad, pero claro, se dieron cuenta muy pronto de que aquel agua era agua dulce, que no era agua salada y que por lo tanto no podía ser un mar. Lo que hacen es bajar hacia el sur. La ruta no estaba predeterminada porque no sabían dónde podían encontrar el paso. Más al sur del Plata no habían navegado ningún barco. El estuario del Plata está aproximadamente a la misma latitud que el extremo sur de África. Por eso pensaban que con una igualdad de latitudes en ambos continentes, ahí podría estar el paso. Pero no sabían si lo iban a encontrar a 40 grados de latitud, a 42, a 45, a 50 o a 53, que fue donde lo encontraron. No tenían una ruta predeterminada, ¿no? Y queda expresado... Entonces la ruta era... La ruta entonces tendría que ser, si no era hacia el oeste, porque no se sabía... Inicialmente en la capitulación estaba previsto pasar por Buena Esperanza, porque si no se sabía que hubiera paso... No. Ellos están buscando un paso en las tierras nuevas en América que Colón había descubierto, que era lo que había intentado buscar antes Díaz de Solís y no lo había conseguido. Y la idea de Magallanes es que siguiendo esa misma ruta baje más al sur porque piensan que allí puede estar el paso. Y todavía no han descartado la posibilidad de encontrar el paso por el norte. En ese momento, es decir, que van hacia el sur. Lo que no tienen es una ruta trazada porque no saben dónde van a encontrar el extremo sur del continente, o un paso, porque claro, el estrecho de Magallanes no está estrictamente en el extremo sur, sino que el extremo sur queda un poquito con una latitud un poquito más inferior, y que luego entraban en el Pacífico. Y lo que sí deja muy claro Carlos I es que se volvería por el mismo camino de ida para no entrar en aguas portuguesas. Es decir, no tiene sentido pensar que Magallanes fuese a seguir la ruta portuguesa por el hemisferio portugués. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Por favor, si hay alguna pregunta, pedimos brevedad y concisión. Última. Venga, la última. Porque vamos ya acabando. Hay, si lo desean, firma de ejemplares. Ahí hay un señor que quiere una pregunta. Para dar un poco de tiempo para quien lo desee, pues que se firmen libros. Empezando por el mayor respeto, cariño por usted y por todos los historiadores, yo me planteo como un número más de la historia de la humanidad y de la evolución, hasta qué punto no se están repitiendo la historia y no se aprende casi nada de ella en las causas y raíces fundamentales de las conflagraciones. Siglo pasado, en las causas fundamentales de las conflagraciones, de las luchas a muerte, y con el dogma de que las guerras, digo dogma, mucho más fuerte que de todos los dioses y religiones habidas y por haber, el dogma de que las guerras son inevitables y hay que defenderse como un buen paranoico, un país paranoico. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La reflexión y pregunta a todos y a usted más es hasta qué punto
el reto y la misión de historiadores, repito con el máximo cariño, es hasta qué punto no sería más una misión multidisciplinaria, más que de fascinación y erudición, de evasión, porque a mí el primero que nos ha encantado su ponencia y todo esto, en el sentido de buscar y ahondar más en las raíces para que no se repita de una manera horrorosa lo que está ocurriendo. Miles de niños y mujeres selectivamente, genocidio puro y duro, por nietos del holocausto de miles o millones de judíos horrorizados. O sea, se repiten las ideas y el dogma de que las guerras son inevitables y que hay que armarse, y la posibilidad de una guerra atómica después de Hiroshima no es nada, de acuerdo. Ilusoria. Mire, está tratando de darle a los historiadores una misión que no es nuestra. Nosotros no somos filósofos ni planteamos cuestiones ideológicas en ese sentido. Yo creo que la historia no debe tener ideología. En el momento que tiene ideología estamos perdidos. Es decir, yo hago una historia de acuerdo con mis planteamientos ideológicos. Nosotros no podemos tener eso. Pero es que yo creo que nuestra misión es tratar de acercarnos lo mejor que nos es posible al conocimiento del pasado. Yo soy de los que sostienen que la historia no se repite porque las condiciones no son las mismas nunca. Es decir, el modelo de sociedad que tenemos en el siglo XXI nada tiene que ver con el modelo de sociedad que había en el siglo XVI. Antes se ha hablado aquí de la idea del presentismo. Con mucha frecuencia tenemos la idea de juzgar a gentes de hace 500 años con mentalidad del siglo XXI. Eso es un error mayúsculo, porque eso no se repite nunca. La escala de valores que tiene la gente del siglo XVI no tiene nada que ver con la escala de valores que tenemos nosotros. El honor para una persona del siglo XVI era fundamental. Hoy el honor le importa un bledo a la inmensa mayoría, por no decir a la totalidad de la gente. Yo le repetía a mis alumnos con muchísima frecuencia unos versos de Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea, cuando Pedro Crespo dice: al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro Crespo? Vamos, ¿qué está diciendo Calderón? Mire usted, yo le puedo dar al rey mi dinero, mi hacienda, le puedo dar mi vida, pero no el honor. Es decir, la sociedad del siglo XVI tiene un concepto del honor que nada tiene que ver con el que nosotros tenemos. Entonces, tratar de aplicar criterios de nuestra sociedad para juzgar a gente de otra época, nos estamos equivocando completamente. O sea, cuando dice Hernán Cortés, por poner un caso, eran unos salvajes. No, eran hombres del siglo XVI y por lo tanto se movían con los criterios propios del siglo XVI. Eso no tiene más. Luego, además, y ya termino con esto, nosotros somos muy dados a admitir lo que de fuera dicen de nosotros. Yo no conozco que haya francesistas, ni inglesistas, hay hispanistas, es decir, los que han venido a estudiar nuestra historia y a decirnos lo que nosotros somos. Y además le hacemos mucho caso a un tipo llamado Harris que a un tipo llamado Calvo, o Pérez o González. No, esto lo ha dicho tal. Hombre, hoy uno de los grandes problemas que tenemos es que la leyenda negra la seguimos alimentando nosotros fundamentalmente. Hombre, y no es que hayamos sido unos santos, pero hemos hecho cosas importantes en el mundo. Nuestra historia tiene momentos extraordinariamente brillantes y también momentos ocultos. Y no es cuestión de que... momentos oscuros, perdón. Y no es cuestión de que ocultemos los momentos oscuros, que no hay que hacerlo. Pero, hombre, también debemos poner en valor los momentos brillantes que hemos tenido, que repito que han sido muchos, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea que tenemos que emprender los historiadores españoles, porque no lo van a hacer desde fuera, ¿eh? Yo estoy completamente convencido de eso. Termino. Si alguna vez decidí escribir novelas históricas era por tratar de divulgar historia, porque a veces los ensayos históricos resultan muy pesados. ¿Qué quiere que le diga? Pues yo he escrito algunos, y no se libran de la pesadez, ¿vamos? Pero un poco he escrito para mis colegas, no para la gente que le gusta la historia pero que no son profesionales. Por eso decía, leyendo una novela histórica se divierte uno, y si la novela histórica es una buena novela en el concepto de novela histórica, aprende. Muchísimas gracias. Muchas gracias.